queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Una bendición el poder compartir siempre la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por poder estar acá. Estaba recordando mientras el hermano Curtis oraba, cuando el Señor me salvó. A los 17 años en un campamento allá en Pirque. Le voy a ser sincero, no me acuerdo nada del mensaje, pero sí me acuerdo que el Señor dio convicción de pecado. Y eso a los 17, hace 21 años, hermanos. Pasa el tiempo rápido. Y yo esta mañana quiero compartir la palabra, hermanos, como una herramienta. Los que estamos acá, nos paramos acá, somos solo herramientas del Señor que Él nos utiliza, pero lo importante es su palabra, es la palabra que nos vuelve vacía. Y yo quiero invitarle a Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, uno de los pasajes que a mí me gustan mucho y me llama mucho la atención acerca del llamado que tiene Pedro y de algo sobrenatural que es la pesca milagrosa en una ciudad portuaria, ¿cierto? Hablar sobre esto es muy desafiante para mi vida, pero también espero que sea desafiante la palabra del Señor para la vida de cada uno de ustedes. Leemos todos juntos Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aconteció que estando... ya. Lean ustedes a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aconteció que mientras la multitud se agrupaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Amén. La fe muchas veces es puesta a prueba en nuestra vida. No sé cuántos de ustedes han sido probados últimamente o están en proceso de prueba del Señor. Ocurren situaciones, unas a veces que son complejas, difíciles de soportar, otras que uno pudiera considerar quizás que son un poco más fáciles, pero debemos ser guiados por el Señor. Sin lugar a duda, cada uno de nosotros, nuestra fe es algo importante para nuestras vidas, es algo del día a día, no es solamente algo que sucedió en un momento, la fe en el Señor, sino es algo que es puesto a prueba todos los días. Hoy vamos a ver diferentes aspectos en la vida de un hombre que fue probado con carácter impetuoso, pero que finalmente no tuvo otra opción que rendirse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted me preguntará, ¿qué tiene que ver esto con misiones? Tiene mucho que ver con misiones, porque vamos a ver a un hombre que fue llamado a ser pescador de hombres.
Era pescador de peces y después es pescador de hombres. Y el título del mensaje del día de hoy es Nuestra fe ante nuestro Dios. Y vamos a ver rápidamente, no me voy a demorar tanto como lo anterior, 4 puntos que tienen que ver con nuestra fe puesta a prueba. Partamos desde el versículo 1. Dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago Genesaret. Parte con una descripción. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba. No nos dice en qué momento fue, es un tiempo no definido, pero sí nos dice para qué se agolpaba a la gente. Las personas querían oír la palabra de Dios. Y noten cómo Lucas, el médico, habla acá acerca de esto, porque no dice para escuchar a Jesús, sino directamente dice para escuchar la palabra de Dios o que proviene de Dios, las enseñanzas de Jesús. De una u otra manera, Lucas está siempre manifestando que Jesús es Dios. Y acá nos queda claro, de hecho el propósito de Lucas es para manifestar lo que él había visto, pero también para manifestar las cosas y ponerlas en orden. Y es interesante acá, hermanos, cuando vemos acerca de esto, porque Jesús ya se estaba haciendo conocido en diferentes lugares. Las multitudes venían y se agolpaban, es decir, la fama de Jesús estaba creciendo. De hecho, en el capítulo 4, versículo 37, dice: y su fama se difundía por todos los lugares y los contornos. ¿Se acuerda que hablábamos acerca del nombre hace un rato? Acerca de Dios que quiere darse a conocer. La fama de Jesús ya estaba siendo oída por diferentes personas de pueblos. Ya se había difundido su mensaje en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús mismo estaba hablando estas palabras que son tan importantes, son sacadas del Antiguo Testamento. Y es interesante los milagros que Jesús hacía en el versículo 35 y 36 del capítulo 4. Dijo en capítulo 35: y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, hacia un demonio. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Entonces este Jesús que aparece en el capítulo 5 ya estaba dando su mensaje. Él estaba sanando enfermedades, sacando fuera demonios, su fama se estaba haciendo conocida y su autoridad también estaba siendo importante. Era muy diferente a lo que los judíos estaban acostumbrados a ver. El Imperio Romano y su yugo sobre los judíos era algo importante. Los sacerdotes, quienes robaban a los judíos, y la decadencia espiritual hacía que las personas vieran a Jesús como una esperanza. Recordemos, y si no lo sabe, en el contexto los sacerdotes no eran bien vistos por los judíos que eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque le robaban al pueblo, les mentían, ponían yugos pesados sobre ellos. Entonces en este ambiente de hostilidad aparece Jesús, y los judíos, ¿qué veían en él? Esperanza. Una esperanza que venía sobre ellos. Y la pesca, hermanos, era algo importante para el pueblo judío. El mar de Galilea, llamado también Tiberias o lago de Genesaret, se pescaba de noche con redes de 7 metros de largo y se hacía solamente en equipos. No podía solamente un pescador pescar, sino que se hacía con boyas, se hacía en equipo y con pesas. La pesca de pescadores judíos garantizaba que cumpliría con preceptos rabínicos de pureza alimentaria y evitaría algunos peces que ellos consideraban impuros. Por lo tanto, que pescara un judío, de acuerdo a ciertas leyes, era algo muy relevante para los judíos. Los pescadores tenían pesca que se llama pesca controlada. Necesitaban autorización de las autoridades. Para tener esta autorización, ¿qué tenían que pagar? Impuestos.
Y los intermediarios se llevaban gran parte de esos valores. En los puertos se pagaban tasas por grupos familiares, es decir, cada familia tenía una tasa diferenciada de cuánto debía y tenía que pagar. Además, les cobraban impuestos por lo que vendieran. ¿Le parece conocido a esto en la actualidad? Así robaban y le robaban a los judíos. Por lo tanto, hermanos, los que conocemos y los que trabajamos sabemos que el trabajo es algo importante que Dios nos da, pero los judíos también el trabajo era algo importante para su vida, pero sentía que le estaban robando a través del trabajo. Ellos se aclanaban en familias y formaban cooperativas. De hecho, en el verso 7 y en el verso 10 se nombra la frase compañeros o socios que pertenecían al mismo puerto. Y también pagaban impuestos para vender sardinas, carpas, y había un pez que era el mush, que era un pez tipo peine, hoy llamado también el pez de San Pedro, que medía, dicen algunos, cerca de 40 centímetros, pesaba cerca de 1,5 kilos, y ya me dio hambre, ¿cierto? Esos peces ellos los pescaban mucho. ¿Y por qué es interesante esto? Porque el contexto en el cual Jesús predicaba era un contexto donde Él iba a las personas. Él no esperaba que las personas vinieran a Él, aunque lo hacían, pero Él estaba en este contexto de pesca. Y cuando uno lee el capítulo 5, versículo 1, dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Es decir, ellos ya habían ido a pescar en la madrugada, ellos venían volviendo, y Jesús se subió a las barcas de ellos porque la gente era mucha y les enseñaba desde las barcas. ¿Se entiende? Estaba sobre las barcas para que lo pudiesen ver. Y el primer punto que vamos a ver el día de hoy, hermanos, tiene que ver con el siguiente. Nuestra fe es puesta a prueba. Nuestra fe es puesta a prueba del mensaje, nuestra fe ante nuestro Dios. Y dice el versículo 4 y 5 lo siguiente. Me pueden seguir también en la Biblia, cambié la versión, ¿ya? Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Es importante, hermanos, en este punto número 1, nuestra fe es puesta a prueba, que entendamos lo que Jesús le está pidiendo. Imagínense la siguiente escena. Jesús estaba hablando, Pedro venía cansado de pescar toda la noche, y aparece Jesús y le dice: anda y echa de nuevo tus redes a pescar. ¿Qué hubiese hecho usted en ese momento? ¿Le ha pasado alguna vez que está haciendo algún informe para el trabajo o que le han pedido que haga de nuevo algo que ya hizo? ¿Qué sensación le produce? ¿Le ha pasado a algunos que de repente están en el computador, están haciendo un informe, una tesis, una tarea, lo que sea, y se les apaga el computador y no guardaron? Qué sensación más terrible, ¿cierto? O cuando a usted, señor, hermano, lo mandan a comprar y llega a la casa y la esposa le dice: ¿y no trajiste esto? Se me olvidó. ¿Qué es lo que hacemos los varones? Nos tomamos de aquí y nos vamos nuevamente a comprar. Pero esto es mucho más profundo, hermanos, porque Pedro había estado trabajando y la pesca es algo difícil de hacer, requiere mucha fuerza, debe haber pasado frío también, y Jesús le dice que vaya nuevamente a pescar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Jesús? Era ya mediodía, ya se había pescado, y Pedro le dice lo siguiente, versículo 5: pero porque tú lo pides, echaré las redes. Hermanos, Pedro en este momento no era un hijo de Dios, no era convertido. No nos imaginemos al Pedro que estaba en el Nuevo Testamento predicando la palabra y todo, sino que era un Pedro que no se había convertido aún. De hecho, todavía estaba realizando su trabajo secular, ¿cierto? Estaba pescando. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que hace? Confía en la palabra de Jesús. Por su autoridad,
esa de echar fuera demonios, predicar con autoridad, para Pedro lo que estaba haciendo era un gran salto de fe. De hecho, en el versículo 4 dice Jesús, echa la parte más profunda, echa tus redes. Verso 5, Simón le contestó, pero maestro, hemos estado pescando, trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Si se fijan, Pedro no le dice de manera inmediata, bueno, voy, sino que le dice, pero es que hemos estado pescando toda la noche. Hay un cuestionamiento. Y cuando uno ve esa palabra maestro, uno se imagina que le está diciendo rabí, ¿cierto? Mesías. Pero en el griego significa algo más parecido a jefe. ¿Ha escuchado esa palabra en la construcción cuando se dicen jefe, jefe? Le dicen a cualquier persona con cierta autoridad, jefe. En realidad, Pedro no estaba reconociendo a Jesús como divino, como Señor, sino más bien como alguien de una autoridad que él había escuchado varias cosas, de hecho lo había visto, pero para él era solamente alguien importante, no el Señor. ¿Se entiende la idea? Entonces él le dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides. Pero por ti, está toda la gente reunida, recordemos el contexto, porque tú lo pides, echaré las redes. Para él era un cambio importante. Pedro creía en Jesús, pero su corazón no había sido regenerado, aún no alcanzaba arrepentimiento. Quizás lo que hizo fue porque había gente mirándolo, no lo sé, pero él fue movido a hacer lo que el maestro decía, quizás no al principio de buenas ganas, pero lo hizo finalmente. ¿Y por qué digo que nuestra fe es puesta a prueba? Porque nuestra fe, hermanos, implica creerle al maestro. ¿Cuántas veces el Señor, a través de su palabra, nos pide que hagamos cosas y nosotros tenemos la misma actitud de Pedro? Lo voy a hacer porque el Señor dice que tengo que hacerlo, pero no hay una convicción genuina o una obediencia real a hacer lo que debemos hacer. Y hermanos, esas actitudes son muestras no de un cristiano, sino de alguien no regenerado. Y a veces nosotros, aunque seamos cristianos, hijos de Dios, olvidamos que el que está a través de su palabra dándonos instrucciones para nuestra vida es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, nuestra actitud de vida no puede ser de esta manera. Nuestra actitud debe reflejar obediencia absoluta a nuestro Señor. Nuestra fe muchas veces es puesta a prueba y es difícil creer al Señor cuando estamos pasando dificultades. Pero creerle en serio al Señor, cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen situaciones que golpean nuestra vida, nuestro corazón, cuando vienen momentos en que nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo, el Señor nos sigue diciendo, tú eres mi hijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa confianza nosotros debemos tenerla como hijos del Señor. Nuestra fe entonces implica creerle al Maestro. Nuestra fe implica hacer lo que nuestro Señor nos mande. ¿Está dispuesto a hacer lo que el Señor quiera que hagamos? Hermanos, muchas veces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida que incluso impactan a nuestra familia. Déjeme decirle algo, el Señor está por sobre nuestra familia. La obediencia a nuestro Señor está sobre ellos, está sobre nuestro trabajo. Debemos hacer lo que el Señor nos mande. Y en el día que estamos estudiando misiones, el Señor nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Debemos hacerlo como iglesia. Pero cuando vamos a la esfera personal, hermanos, nuestra fe implica obedecer sin cuestionamientos. En la iglesia primitiva existían, no en la iglesia en sí, sino en el siglo I, existían esclavos. Se decía que cerca de un tercio de las personas eran esclavos, habían sido esclavos. Y un esclavo no tiene la opción de decirle a su amo, no quiero hacer algo, sino que obedece. Hermanos, nosotros tenemos al mejor Padre, a nuestro mejor Señor, y obedecemos y le amamos porque Él nos amó primero. Por lo tanto, hermanos, el llamado cuando nuestra fe es puesta a prueba es a creerle al Maestro, a hacer lo que nuestro Señor nos mande, y nuestra fe implica también obedecerle.
El cristiano genuino no tiene a Cristo como un jefe o una persona importante, sino que considera a Cristo como el Señor y dueño absoluto de su vida. Hermano, ¿consideras al Señor como dueño absoluto de tu vida? Entonces entreguémosle nuestra vida como sacrificio ante Él, como nuestro culto racional. Obedecer, hermanos, implica que no necesariamente debemos hacer lo que consideramos lógico o fácil, y lo vemos en el ejemplo de Simón, de Pedro. ¿Era lógico echar las redes al mar por segunda vez? ¿Por qué? Porque habían estado pescando toda la noche. Y Pedro dice, bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Obedecer implica creer en su palabra. Como dice Juan 6:60, Señor, ¿a quién iremos? Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, ¿usted le cree a la palabra de Dios? La palabra del Señor está hablando a nuestras vidas y lo que nos está diciendo en este momento es que nosotros, como cristianos genuinos, como hijos de Dios, debemos obedecer su palabra. Obedecer implica necesariamente una respuesta. Más en tu palabra iré, dice Pedro. Esta es una de las primeras veces que Pedro se ve de esta manera confrontado con algo que realmente le importa, su trabajo, su dignidad también, porque implicaba también que él no tenía la razón. No sé si alcanza a reflexionar esto. Si alguien te dice, no, anda, porque allá hay peces, ¿qué diría Pedro? Pero si acabo de pescar y no había nada, y no solo yo, sino mi equipo, y Pedro va. La declaración de Pedro no solo nos habla de su fe, sino que también nos habla acerca de Dios, de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice? Versículos 6 y 7, segundo punto. Primer punto, nuestra fe es puesta a prueba. Segundo punto, nuestra fe es en Dios. Nuestra fe es en Dios. Versículo 6 y versículo 7. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermanos, nuestra fe está puesta en Dios. El que le dijo a Pedro, anda y echa las redes, no es cualquier persona, sino es el Dios poderoso. Pedro se ve confrontado ante Dios. Y hermanos, es importante detenernos en este punto, porque nosotros debemos identificar cuál es el Dios que está morando en nuestras vidas. Porque el concepto que tú tengas de Dios es cómo vas a plantear tu vida al día a día. Déjame decirte que el Dios de la Biblia es el Dios que nosotros debemos tener en nuestras vidas. Si tú no lees la palabra, si tú no estudias la palabra del Señor, ¿qué tipo de Dios estás teniendo en tu vida? Nosotros le creemos a Dios, ¿cierto? Pero al Dios de la Biblia. No al Dios que está en tu imaginación o al que has ido construyendo, sino lo que dice realmente su palabra. ¿Y qué nos dice su palabra? La palabra del Señor nos dice que Dios es un Dios omnisciente. ¿Qué significa que sea omnisciente? Que su entendimiento es infinito. Dice el Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hermanos, Jesús sabía que ahí habían peces. Él dijo, anda. Él conocía también el corazón de Pedro. El Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor sabe lo que tú estás pensando, lo que hay en lo más profundo de tu corazón. El Salmo 147:4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Hermano, ¿ese es nuestro Dios? ¿Estás pasando dificultades ahora? ¿Este último mes ha sido difícil para tu vida? El Señor lo sabe. Y Él no te va a mandar una prueba más grande de la que tú no puedas soportar, sino que junto con eso, ¿qué va a dar Él? La salida. ¿Le crees a la palabra del Señor? Gocémonos en su palabra, porque nuestro Padre no es como
las deidades que tiene el mundo. Nuestro Padre es omnisciente, y no solo omnisciente, sino que también es poderoso. Mi Dios es poderoso. ¿El tuyo? Nuestro Dios es poderoso. Primer libro de Crónicas 29:11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Hermano, todo lo que hay es de Él, incluyéndote a ti y a mí. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Jeremías 32:27 dice así: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay situaciones que han sido puestas a prueba que han sido difíciles para ti? Para el Señor no hay nada difícil. Pero para mí sí, dirás tú. Pero tenemos a nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, es cercano. ¿Podemos llorar por situaciones? Lloremos, ¿cierto? Cuando hay que llorar, lloramos. ¿Hay que sufrir? Suframos. Pero eso no nos puede hacer perder el gozo. Las circunstancias que nos pasan en la vida no nos pueden hacer perder el gozo, porque Dios sigue siendo Dios y debemos adorarle a Él cada día. Y Él está con nosotros día a día como un Padre que nos cuida. Querido hermano, querida hermana, este es nuestro Dios. ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿Qué Dios está alojado en tu mente y en tu corazón? ¿El Dios de la Biblia? ¿El Dios que hizo estos milagros es el mismo Dios en el cual tú crees? Cuando hablamos de misiones, debemos obedecer lo que este Dios nos dice. No el Dios de tu tradición, sino el Dios que quiere que toda tribu, pueblo, lengua y nación le adore. Este es el deseo de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, como segundo punto, nuestra fe está puesta en Dios. Punto número 3. Nuestra fe debe humillarnos ante Dios. Y este versículo, hermano, me encanta, versículo 8. Después de todo lo que había pasado Pedro, ver este milagro, que fue un milagro, ¿cierto? Fíjense lo que pasa. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pedro vio contrastada su condición de hombre versus el poder de Dios, la omnisciencia, la santidad del Todopoderoso que estaba frente a él. Pedro reconoce finalmente el señorío de Jesús. Ahí en el versículo 8, él dice: Apártate de mí, Señor. Ya no le dice jefe, sino que le dice curios, sino que el Señor de todo. Apártate de mí, Señor. Y Pedro ve su indignidad, ve cómo él es. Nada. Hermanos, este es un arrepentimiento genuino. De hecho, Pedro le dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Apocalipsis 19:16 dice: Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Jesús que hacía milagros, que su fama se estaba siendo conocida en todo lugar, confronta la vida de Pedro. En una situación cotidiana, Pedro ve el milagro, se arrepiente genuinamente del Señor y finalmente lo llama por su nombre: el Curios, el Señor poderoso. Al ver esta realidad, Pedro reconoce: soy hombre pecador. Primera de Pedro, el mismo Pedro escribe en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El mismo Pedro escribe esto: fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Dónde estarías el día de hoy si no fuera por el Señor? En la feria quizás estaría hoy día. Pero con el corazón lejos del Señor. Hermano, es importante cuando entendemos esto, porque Pedro fue confrontado. Y hermanos, el hermano Curti hace un rato habló algo muy importante.
Yo no tengo certeza de que todos los que estén acá sean hijos del Señor. La pregunta que te hago esta mañana, ¿eres hijo de Dios? Y si no lo eres, o si tienes dudas, o si no notas un cambio como el que tuvo Pedro, es tiempo de que te vuelvas ante Dios. Hermanos, en las iglesias está llena de personas, estoy hablando de la iglesia en general, está llena de personas inconversas, que son religiosas y que nunca han llegado a conocer al Señor. Si tú crees estar en esa condición, o si el Espíritu Santo te está convenciendo en estos momentos, arrepiéntete de tus pecados, de manera genuina. Tu vida necesita tener un cambio completo en 180 grados. No puedes seguir de la misma manera que estás ahora. Y tú me podrás decir, pero si lo estoy pasando bien, sí, pero Dios no está siendo adorado a través de tu vida. Y si la razón por la que estás acá es solamente porque necesitas tener un momento de catarsis, o un momento donde quieres aprender más, pero realmente no te interesa genuinamente seguir a Dios, déjame decirte que necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte de tu pecado y necesitas seguir al Señor de señores, al Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, nuestra fe debe humillarnos ante Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, el mismo Pedro, versículos 6 al 9, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, precioso, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, es decir, nosotros también, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Hermanos, no da lo mismo la condición por la cual tú estés acá. Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Hermanos, es importante que creas en el Hijo de Dios. Es importante. Y fíjate de acá, desde el versículo 8 en adelante, vemos un arrepentimiento, un cambio genuino en la vida de Pedro. Primera de Pedro 2, 8 y 9 dice, el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todos dicen, amén. ¿Pero con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Pedro fue confrontado. Él se arrepintió y experimenta lo siguiente. Primero, un cambio genuino, de un arrepentimiento genuino. Lo segundo, él cambia y Dios le da, a través de este pasaje, un propósito de vida. Y esto nos lleva al cuarto punto. Nuestra fe nos lleva a un propósito. Nuestra fe nos lleva a un propósito. Versículos 9 y al 11. Porque el asombro que se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho, y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, a hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Pedro pasa al temor, es decir, se vuelve vulnerable. ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? Otras personas saben lo que yo estoy sintiendo. Y Pedro deja que el maestro lo corrija y se arrepiente. Y cuando nosotros nos volvemos vulnerables, cuando nosotros empezamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hermanos, una de las cosas que más nos cuestan a nosotros es el no tener el control de las cosas. ¿No le ha pasado últimamente? Cuando pasan situaciones en que uno no tiene el control, es difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a nosotros llevar el control de nuestras vidas. Y el cristianismo es todo lo contrario. Dios debe llevar el control de nuestras vidas. Nosotros dejarle el control de nuestras vidas a Él. Y eso es lo que Pedro hace. Cae de rodillas delante del Maestro con temor y Jesús le da un propósito eterno. ¿Cuál es el propósito? Ser pescador
de hombres. Pedro cambia su oficio a un oficio mucho más noble. ¿Cuándo pasa esto? Cuando realmente hay un arrepentimiento genuino. ¿Cuál es el propósito de tu vida, hermano? ¿Cuál es el propósito de tu vida, hermana? ¿Quién eres tú? ¿Eres un cristiano? Los cristianos tenemos el mismo propósito de vida. Glorificar al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de tu vida, hermano? Y el propósito va muy de la mano con la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Hermanos, nuestra identidad muchas veces puede estar en ser mamá, o en ser papá, o en ser trabajador. Todo lo que hago en mi vida apunta a eso. Es fuerte, ¿cierto? Nuestra identidad no está en las cosas que hacemos en el día a día o en los roles que cumplimos. Nuestra identidad está en ser hijos o hijas de Dios. Eso es lo que nos caracteriza. Somos cristianos porque Cristo pagó un precio por nosotros y nosotros servimos a nuestro Padre. ¿Cuál es tu identidad el día de hoy? Somos hijos de Dios y cuando somos hijos de Dios somos de su posesión para un propósito. Él te salvó con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, glorificar su nombre. ¿Cuál es el medio que Él utiliza? Nos parecemos cada día más a Cristo, pero con un propósito definido para darle gloria. Hermanos, es interesante que Pedro pasa de un arrepentimiento e inmediatamente Jesús no le dice, ya tienes que esperar un tiempo y ahí yo voy a decir lo que vas a hacer, sino que inmediatamente le dice, tú vas a ser pescador de hombres. Su rol cambia inmediatamente. Su identidad no estaba puesta en la pesca, sino que ahora en ser un pescador de hombres. Nuestra fe es aún más trascendente a través del Evangelio. ¿Cuál es el propósito? Pescador de hombres. ¿Y cuál es la respuesta que Pedro da? ¿Se acuerdan al principio cuando veíamos que él es confrontado y Jesús le dice, anda al mar? Y él dice, jefe, ya fui, ¿cierto? Pero ¿cuál es la respuesta que tiene ahora? Versículo 11. Y después de traer las barcas a tierra, fíjense, dejándolo, ¿hay algún tipo de cuestionamiento? Dejando todo. Hermanos, dejando todo, le siguieron. El llamado a seguir a Cristo es un llamado a dejarlo todo, hermano. Un cristiano que no deja todo lo que tiene no puede ser discípulo del Señor. Y Pedro lo que hace es, responde positivamente. Dejó su oficio, probablemente iba a recibir menos dinero, ¿cierto? Pero él lo dejó por tal de obedecer al Señor. Nuestra fe, hermano, tu fe, mi fe, nos lleva a un propósito. Pedro obtiene un propósito para su vida, anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es nuestra fe ante Dios. Pasamos de ser probados en nuestra fe, pasamos a ver a Dios a través de nuestra fe, después de eso somos humillados y tenemos un propósito en nuestra vida. Existe una cita de C.S. Lewis de su libro El peso de gloria que me gustaría compartir. Ahí en la página 66 dice, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque a través de él veo todo lo demás. Creo en el cristianismo así como creo que ha salido el sol. ¿Usted duda si al día siguiente va a salir el sol? ¿Por qué? Porque siempre sale. Aunque esté nublado, hermano, el sol está ahí, ¿cierto? Entendemos eso. Creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. Está ahí. No solo porque lo veo, sino porque a través de él, a través del cristianismo, veo las cosas como Dios las ve.
El sol en esta cita es una metáfora de la fe cristiana y la luz que ésta trae. Al igual que el sol ilumina el mundo y permite que podamos ver todo lo demás, la fe cristiana ilumina la vida y permite que podamos entender el propósito de nuestra vida. Hermanos, quiero desafiarte en esta mañana y que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy en día? ¿Vives para el propósito por el cual fuiste salvado? ¿Vives para el propósito por el cual fuiste salvado? Déjame decirte que la sangre de un inocente fue hecha por ti. La sangre del Dios Todopoderoso, de Cristo, fue pagada en tu lugar. ¿Vas a despreciar ese sacrificio? Yo quiero hacerte un llamado a que puedas ser obediente al propósito que el Señor te dio. No al propósito que el Señor te va a dar en el futuro, sino al que te dio. Vivir para la gloria del Señor. ¿Estás dispuesto? Que el Señor desafíe tu vida, tu corazón, cambie tu mente. Y vamos a orar al Señor, entregando lo que somos, sometiéndonos a su voluntad, porque Él quiere trabajar en nuestras vidas. Oremos. Te bendecimos, Señor, damos gracias por la oportunidad que nos das de poder ver tu palabra el día de hoy. Gracias porque a través de la conversión de Pedro vemos cómo él fue confrontado, cómo él tomó una decisión, lo dejó todo y te siguió. Señor, pido por mis hermanos de Punta Mira, para que tú trates con su carácter, trates con su corazón, trates con su vida y puedan identificar el propósito por el cual fueron salvados, Señor. Habla sus vidas, que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que puedan ser desafiados a salir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de entender tu palabra, de poder comprenderla. Señor, ayúdanos a obedecer, así como Pedro obedeció. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres un Dios poderoso, bueno, que salva y hasta el día de hoy sigue salvando. Señor, y si hay alguno de acá que no te conoce, que él deba saber y pueda saber que es necesario el arrepentimiento genuino, que pueda seguirte, Señor. No hay nada mejor que seguirte, no hay nada mejor que obedecerte. Ayúdanos cada día, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a consagrarnos a ti, a ser llenos del Espíritu Santo. Y, Señor, pido por el liderazgo de este lugar, pido también por aquellos hermanos que tú estás desafiando en este momento. Señor, que tu Espíritu Santo toque la vida de ellos y puedan ser desafiados a salir de acá, de las cuatro paredes, y anunciar tu Evangelio en los lugares de trabajo, con los vecinos y aún hasta lo último del mundo, Señor. Te bendecimos y te alabamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.